Jaya Prabhuji. Hola, bienvenidos al Instituto de Yoga Retroprogresivo. Mi nombre es Swami Omkarananda. Soy discípula de Prabhuji desde el año 1997 y en este instituto comparto mis reflexiones y mi comprensión sobre el mensaje de Prabhuji. En esta oportunidad comenzamos un nuevo curso basado en el libro de Prabhuji, Advaita Vedanta, Ser el Ser. En este libro Prabhuji comparte los tesoros infinitos de la tradición no dualista del Vedanta advaítico. Vamos a estudiarlo en detalle, sistemáticamente, pero no capítulo por capítulo. Hay otros cursos en este instituto que van y estudian el libro de manera ordenada. Lo que vamos a hacer en este curso es dividir todo el material que Prabhuji comparte en este libro en secciones. Y en esta clase quiero presentar los contenidos que este curso va a tener. Va a estar basado principalmente en este libro porque me centro en mis clases en profundizar y entender el mensaje simbólico de Prabhuji. Su mensaje es polisémico, se presta a infinitas interpretaciones. Y lo que pretendo compartir es cómo el mensaje transmitido mediante las verdades vedánticas, cómo influencia mi propia búsqueda y cómo enriquece mi sendero. Prabhuji explica aquí el Advaita, pero lo que explica básicamente es su experiencia mediante la riqueza vedántica. Entonces podríamos decir que es un libro escrito por Prabhuji sobre la Advaita, pero quizás podemos decir más exactamente que Prabhuji se explica a sí mismo mediante el Vedanta. Y de esta manera lo vamos a tratar de compartir. Y por eso vamos a enriquecer nuestro estudio con otros libros de Prabhuji en los cuales comparte los mismos temas vistos de otro ángulo. Y además nos vamos a basar también en las escrituras sagradas de este sendero, en el Prashtanaptraya, en los Upanishads, por supuesto, el Brahma Sutra, que son las sutras, el Vedanta Sutra, los sutras del sendero del Vedanta y el Bhagavad Gita y otros escritos, principalmente de las interpretaciones y los comentarios de Shankaracharya sobre estos escritos, el máximo exponente del sendero Advaita y otros textos escritos por él. Prabhuji lo cita extensamente en su libro. También nos vamos a enriquecer de los diferentes swamis, acharyas e incluso scholars eruditos que profundizaron en el sendero vedántico. Es la joya filosófica del hinduismo y es relevante como siempre lo fue en la actualidad. Las fuentes de estudio son los diferentes libros sobre Vedanta que Prabhuji recomienda y que podemos encontrar en la biblioteca del Avadhuta Ashram, que es una biblioteca construida personalmente por Prabhuji, que comenzó a los 9 años, en su temprana infancia, después de su experiencia mística a la edad de 8 años. Comenzó a explorar los diferentes senderos espirituales, comenzando por un libro sobre la historia de las religiones del este, y así es la primera vez que entró en contacto con las verdades del Upanishad a tan temprana edad. Y siguió explorando durante su vida este sendero y muchos más, y diferentes religiones, y poco a poco acumulando los mejores libros que podía encontrar sobre la realización, sobre la iluminación. Y así fue acumulando su biblioteca centrada en los temas espirituales y en las escrituras sagradas hasta que donó esa biblioteca a la
a la misión Prabhuji y ahora está al servicio de los discípulos monásticos en nuestra orden, que ha llegado a tener más de 1 millón de libros centrados en los temas de espiritualidad y de todos los senderos que Prabhuji exploró y recorrió. Así que con esa riqueza de material he construido este curso y espero compartirlo aproximadamente en 72 clases. La manera que vamos a dividir este curso es en diferentes secciones, basados cada sección enfocada en diferentes temas. En esta clase quiero presentarles los temas. No pretendo que vamos a estudiar ninguno de ellos en profundidad en esta clase, pero sí quiero que al empezar este curso tengan un panorama de lo que nos espera, del arduo sendero y el enriquecedor sendero a recorrer con todos los temas que este libro contiene. Comenzaremos por una clase inaugural basada en la introducción de este libro y responderemos a la pregunta ¿qué es el Vedanta? Daremos la definición y la etimología de Vedanta, compararemos el Purva Mimamsa, que es una darshana, una escuela filosófica anterior al Vedanta, y el Uttara Mimamsa, que es lo que el Advaita Vedanta viene a revelar. El Vedanta como un medio de conocimiento, cuál es el método tradicional de aprendizaje en el Vedanta y de hecho cuáles son los requisitos para el sendero del Vedanta. Comenzaremos con la primera sección en la cual pondremos el Vedanta en su contexto histórico. Se dice que es la perla del conocimiento espiritual, pero no apareció en un vacío, apareció como consecuencia de miles de años, de generaciones de buscadores espirituales que llegaron a esta sutileza de pensamiento, a esta exploración del autoconocimiento revelada en los Upanishads. Pero es tan importante entender en qué contexto emergió la sabiduría vedántica. Entonces dedicaremos esta sección a explorarlo. Y estos son los contenidos que tendrá la sección. Comenzaremos con una introducción a las escuelas filosóficas hindúes. Luego veremos los Vedas y su importancia en el Vedanta, como Prabhuji lo explica en detalle en el principio del libro. Luego veremos qué es el Trividya, que es el triple conocimiento de los Vedas. De hecho, hay 3 secciones en la literatura védica, que es el Karma Kanda, dedicado principalmente a los sacrificios y rituales, el Upasana Kanda, en el cual se explica el sistema de adoración, y tenemos el Jnana Kanda, que es la sección del conocimiento en el que se explora el conocimiento espiritual, y esta es la sección en la cual las verdades vedánticas están reveladas. Luego profundizaremos en qué son los Upanishads, son de hecho el corazón filosófico del Vedanta. Y por último, veremos cuál es el canon del estudio vedántico, cuáles son los otros escritos que contribuyen a la comprensión general de este sendero. En la sección 2 de este curso pondremos los cimientos del Vedanta. Es un camino extenso y casi comprender una cosa necesita realmente la comprensión de las demás. Entonces, para ir armando el edificio del Vedanta, pondremos primero los cimientos. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Y no es fácil elegir dentro de toda la riqueza que este sendero revela, cuáles son las bases fundamentales. Entonces, los fundamentos que trataremos en esta sección son los siguientes. Explorando el Jnana Yoga, o el sendero de la sabiduría y la autorrealización, pondremos los fundamentos de la sabiduría vedántica, el Brahma Vidya y el Yoga Vidya. Luego veremos el particular y central camino de la autoindagación, en sánscrito Atma Vicharana, tan importante a medida que vamos explorando y profundizando en este conocimiento. No hacemos ningún progreso si no
empezamos a indagar en nuestra propia existencia con la conocida pregunta, ¿quién soy yo? De hecho, ¿cuál es mi naturaleza? Y eso es lo que importa en este sendero. No es un sendero de teoría, sino es un sendero de autoexploración. Luego veremos cuáles son las disciplinas claves en el Vedanta, porque según estas disciplinas comenzaremos a estudiar y continuaremos nuestro estudio del Vedanta, que son Shravana, escuchar, Mananam, contemplar o digerir, Nididhyasana, que es la meditación o la autorrealización. Por último, nos centraremos en la esencia vedántica. Es una oración que resume toda la ontología del Vedanta. Brahman es real, el universo es falso, el alma es Brahman mismo. Vedanta no es una filosofía. A pesar de que utilizaremos mucho la terminología filosofía vedántica o el pensamiento vedántico, pero a diferencia de la filosofía, no es un sistema que fue pensado o sugerido o analizado intelectualmente. El Vedanta es una revelación y es la revelación de los rishis vedánticos expresada en terminología filosófica. El origen es la experiencia directa del ser. La expresión y la manera de comunicarlo es pesadamente filosófica. Entonces, cuando venimos a estudiar toda filosofía, tenemos que ver cuál es el aspecto ontológico, epistemológico y ético. Son los tres pilares principales de toda filosofía. Y el Vedanta tiene eso y mucho más. La oración que resume toda la ontología del Vedanta es Brahma Satyam, Jagan Mitya, Jivo Brahmaiva Naparaha. Es decir, Brahman es real, es la realidad, es la verdad. Jagan, el mundo, es Mitya. ¿Qué es Mitya? Le dedicaremos una clase entera. No es real ni no real. No es real ni falso, es entre lo real y lo falso. Es un estado de existencia que es Mitya, ilusorio, aparente, no real. El mundo no es real, según esta perspectiva. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos Brahman mismo. No hay diferencia. No somos como Brahman, no somos una parte de Brahman, según esta revelación, no somos una chispa, no somos seres mortales, somos Brahman mismo. No hay diferencia entre la Jiva y Brahman, entre Atman y Brahman. Entonces, para explorar esta frase que contiene toda la ontología, la dividiremos en secciones. Comenzaremos por Brahma Vidya, después dedicaremos una sección a Jagan o Jagat, que es el mundo. Luego Mitya, ¿qué es Mitya? Es un elemento central que tenemos que comprender para comprender toda esta visión vedántica. Y luego, ¿qué es el alma? Jiva Brahmaiva Naparaha. Entonces veamos cuáles serán los contenidos de la próxima sección. Sección 3, la ontología del Vedanta. ¿Qué es la realidad? Brahma Satyam. Las clases incluirán los siguientes temas: la búsqueda de la verdad y la realidad, Brahman como realidad última, Nirguna Brahman, el absoluto sin cualidades, Brahman como existencia, conciencia y dicha, y por último cultivar la conciencia de Brahman. Prabhuji explica en este libro y en tantos otros sobre la realidad última, sobre Brahman, que es llamado de diferentes maneras. Brahman no es un nombre, Brahman no es una deidad. Brahman se puede decir que es la conciencia que unifica toda la manifestación. Brahman es la verdad y esta búsqueda de la verdad, de la realidad, es una invitación
a preguntar primero qué es lo que estamos buscando, cuál es la realidad. Lo que estamos buscando es el principio inicial unificador de toda la dualidad, que según este sendero es no dual. Hay una realidad y esa realidad se llama en los Upanishads Brahman. Luego veremos qué es, como se lo denomina, Sat Chid Ananda. Brahman es Sat, existencia. Brahman es Chit, conciencia. Brahman es Ananda, dicha. ¿Y cómo podemos realizar a Brahman? Porque en definitiva, como todo el sendero de Prabhuji, en su mensaje es un despertar de la curiosidad, un encender esa llama de la búsqueda de la realidad, de la búsqueda de la experiencia directa. Y este es un maravilloso sendero, es un maravilloso lenguaje para transmitir el sendero de Prabhuji y su propia autorrealización en la terminología tan rica y tan exacta del Vedanta. En la sección 4 continuamos estudiando la ontología del Vedanta y esta vez preguntaremos ¿qué es el mundo? ¿Qué es Jagat según este sendero? Y exploraremos los siguientes temas. ¿Qué es Saguna Brahman? ¿Qué es Brahman como el universo? Brahman con cualidades. ¿Cuál es la diferencia entre las realidades manifestadas y no manifestadas? También nos dedicaremos a comprender los 3 niveles de realidad, los 5 factores del universo objetivo y exploraremos la causalidad según el Vedanta, comenzando por comprender cómo lo presenta Aristóteles y las diferentes actitudes hacia la causalidad hasta llegar al Vedanta. Para comprender el Vedanta es central entender cómo describe la realidad. Este mundo es si no hay nada y si todo es uno. Este mundo no existe, es una imaginación, es una proyección, es totalmente falso. No, el Vedanta dice es una realidad relativa. Y estudiaremos los 3 niveles de realidad más un cuarto como están presentados por los veedores vedánticos. Y otro tema central en toda ontología es cómo se explica la causalidad, cuál es la primera causa de todas las causas, cuál es la relación entre la causa y el efecto. Y cada una de las actitudes, tradiciones, filosofías tiene su propia manera de explicar la causalidad. Y para comprender mejor la importancia de causalidad dentro de la ontología, Prabhuji comienza presentándonos cómo Aristóteles explicó la causalidad y llegaremos en este estudio comparativo a entender cuál es la manera muy particular que el Vedanta comprende la causalidad. En la sección 5 continuamos explorando la ontología del Vedanta y nos centramos en Mithya. El mundo no es real. Jagan Mithya. Dedicaremos una clase a comprender qué es Mithya, qué es lo no real. No es lo falso ni lo es verdadero, es lo no real. Es lo que está entre lo falso y lo verdadero. Otra clase se dedicará al sustrato, apariencia y superposición, importantes aspectos de esta filosofía. Luego continuaremos estudiando qué es Maya, que es el velo de la ilusión. Una clase será dedicada a la percepción y la realidad, un análisis científico que Prabhuji ofrece y nos enriquece nuestra comprensión de a qué se refiere el Vedanta cuando dice que es de hecho Mithya, no es real. Para nosotros, mediante los sentidos puede parecer muy real, pero si profundizamos en nuestra propia percepción, comenzaremos a dudar sobre la solidez de la manifestación cósmica. Para finalizar, veremos cómo el Vedanta sugiere trascender la ilusión. Maya es uno de los temas más difíciles y más importantes que tenemos que entender en este sendero. Maya es la ilusión, como se nos presenta ante la conciencia en la manifestación cósmica. Es tan central el tema de Maya que los detractores y oponentes del sendero dvaítico
los llaman despectivamente Mayavadins, es decir, aquellos que siguen el sendero de Maya. Maya es la ilusión, Maya es lo no real, Maya es la forma que se nos presenta, el Brahman unificado ante la percepción sensorial. Pero es una perspectiva muy importante de entender para entender toda la tapestría de esta revelación vedántica. En la sección 6 finalizaremos el análisis de la ontología del Vedanta estudiando qué es el alma, Jivo Brahmaiva Naparaha. Incluirá la naturaleza del Atman, Atman como el alma universal y el alma individual. Estudiaremos lo que es Jiva, la entidad viviente. También indagaremos en qué es el cuerpo astral o sutil y el prana. Nos dedicaremos a navegar por los 4 estados de conciencia y para finalizar analizaremos qué es el Jivan Mukta o el ser liberado en la vida. ¿Quiénes somos? ¿Qué es esta conciencia localizada? ¿Qué es esta sensación de finitud y temporalidad que nos acompaña? Como Brahman, si somos Brahman y si somos infinitos, ¿qué es lo que nos causa sentirnos finitos? Y esto es lo que el conocimiento de Brahman viene a iluminar este olvido, esta confusión, avidya. El sendero de Brahman dice, no tenés que adquirir una capacidad que te falta, no tenés que esperar algún evento en el futuro, sino que solamente remover la ignorancia, remover avidya. Y mediante este conocimiento, no es un conocimiento que se estanca en el intelecto, sino es como un ácido que nos hace desaparecer como entidades separadas. Es un hecho que tantos han recorrido por este sendero y tantos han realizado su propia naturaleza, dejando que estos veedores que vienen desde la revelación a transmitirnos de alguna manera con un limitado lenguaje y un intelecto contaminado por la identificación egoica, tratan de todas maneras de poner un rayo de luz que empiece a hacernos dudar, de hecho, las convicciones mentales y nos haga animarnos a explorar nuestra verdadera naturaleza. En la sección 7 comenzaremos a estudiar la epistemología del Vedanta. Nos dedicaremos a la exploración de los fundamentos de la epistemología vedántica, los medios de adquirir conocimiento, cuáles son los medios válidos para adquirir conocimiento. Veremos qué es el Shabda, la fuente última del conocimiento, cuáles son los caminos ascendentes y descendentes del conocimiento y luego la superación de los 4 defectos de la existencia material. Es uno de mis temas favoritos, la epistemología, porque me intriga ver cómo si, de hecho, no hay dualidad. ¿Cómo uno puede adquirir conocimiento válido si la dualidad, todo conocimiento requiere un conocedor y un conocido, lo conocido y el conocimiento? Entonces, ¿cómo de manera coherente este sendero no dual puede presentar una teoría epistemológica válida para realizar en última instancia las verdades vedánticas? Y es por eso que necesitamos entender los niveles de realidad, necesitamos entender los diferentes medios de acceder a las diferentes realidades y en última instancia Shabda, que se puede decir que es las verdades vedánticas reveladas en las escrituras, o es el Om original, es el sonido original, es de hecho la fuente de conocimiento suprasensual, es la revelación más allá de los sentidos. Así que toda esta epistemología la estudiaremos en esta sección. En la sección 8 estudiaremos la teología en el Vedanta.
comprensión de Ishvara y Jiva en el Vedanta. Ishvara es el aspecto personal de lo divino, el viaje del alma hacia la liberación, el estudio de Dios en tradiciones de Oriente y Occidente y, por último, abrazar lo divino a través del Bhakti Yoga. Es importante entender la teología dentro del mensaje vedántico. El Vedanta es impersonal, es no dual. Aún así, incorpora dentro del sendero hacia la realización no dual el sendero del Bhakti Yoga. Lo vemos, es un sendero tan central en el sendero de Prabhuji mismo y en el mensaje retroprogresivo. La adoración a un Dios personal con cualidades, el desarrollo y la importancia del desarrollo de una devoción. Devoción necesariamente requiere un adorador y un adorado. Entonces, ¿cómo puede ser verdad si tiene un principio básico dual? Y es así como entendemos que hacia la purificación del intelecto, que nos permita reflejar estas verdades trascendentales, nada mejor que la devoción para desaparecer en el amor hacia el amado. Lo vemos en Prabhuji, en su realización, en su sendero, y lo comprenderemos en este contexto, cuál es el lugar de todas maneras de la deidad de Saguna Brahman dentro de este sendero. En la sección 9 estudiaremos la cosmología en el Vedanta, explorando las teorías de la creación, Shristi Drishti Vada, creación como realidad independiente, Drishti Srishti Vada, la percepción y la creación como simultáneas, y la actitud de Ajati Vada, o desentrañando la ilusión de la creación. Luego finalizaremos con un estudio comparativo de la creación en las diferentes tradiciones oriental y occidental. La creación, cómo todo fue creado, cómo todo apareció. Claro que la ciencia moderna trata de revelar el secreto de la creación y veremos cómo cada tradición y cómo las ciencias modernas explican el misterio de cómo todo apareció. El Vedanta tiene una actitud muy particular. Toma una explicación según la capacidad del buscador espiritual de digerir la sutileza de la explicación. Entonces no tiene una sola versión, tiene diferentes maneras de explicar la percepción y la creación. ¿Fueron simultáneas? ¿Qué vino antes de qué? ¿Primero la creación y luego lo percibo? ¿O primero lo percibo y así como lo percibo lo creo? Y la actitud de la Jati Vada, que es la más sutil, que dice que ¿qué creación? ¿Dónde? Nada empieza, nada comienza, no hay tiempo, no hay espacio, no hay origen, no hay final. Así que todas estas diferentes actitudes hacia la cosmología las estudiaremos en esta sección. En la sección 10 estudiaremos la ética en el Vedanta. Prabhuji dedica un capítulo muy extenso a explicar los purusharthas, explorando las aspiraciones humanas. Luego comprender el dharma y la conducta ética, el artha y kama, navegar por los aspectos materiales y sensuales de la vida, y moksha, la meta última de la aspiración humana. Para finalizar, dedicaremos una clase a explorar el Atma Sakshatkara, que es el ser más allá de los conceptos. Se dice que los tres pilares de toda filosofía es la ontología, la epistemología y la ética. Ética es la conducta, la manera en la cual es correcto o es apropiado para los seres humanos comportarse. Y el Vedanta apareció dentro de la antigua tradición védica y es así como hereda la actitud ética de los Vedas, que es dharma, que es la actitud ética correcta, religiosa. Dharma puede significar muchas cosas y lo estudiaremos en esta sección, pero en definitiva pone el componente de moksha, aquellos que aspiran a la liberación última. Y este sendero está dedicado a aquellos que
quieren ir más allá de la concepción dual, más allá de la esclavitud o apego hacia el mundo y liberarse en vida, liberarse de la ilusión temporal, a alcanzar la inmortalidad mediante la realización de nuestra verdadera naturaleza. La sección 11 se enfocará en el estudio del sufrimiento humano. Haremos un estudio comparativo del sufrimiento humano en las tradiciones y disciplinas orientales y occidentales. Luego la comprensión de la ignorancia o avidya, la comprensión del egoísmo, asmita y sus implicaciones como origen del sufrimiento humano. Estamos atrapados entre raga, apego y dvesha, aversión, y eso nos causa sufrimiento. Y luego esto, aferrarse a la vida, abhinivesha, una de las aflicciones humanas. ¿Qué es una filosofía si no puede darnos alguna explicación de por qué sufrimos? ¿No es cierto? Y el Vedanta, por supuesto, que nos da una explicación detallada de por qué sufrimos y cómo podemos dejar de sufrir. Esa es la aspiración de todo conocimiento que nos ilumina la vida y que nos da un sendero alternativo. La identificación corporal, la identificación temporal con nuestro aspecto no ser es lo que nos da el origen a tantas aflicciones. Y habla de la identificación egoica, habla de la avidya, de asmita, de los apegos, las aversiones y el aferrarse a la vida, sin comprender que de hecho soy aquella conciencia que vive y experimenta a través de esta realidad temporal. Todo eso lo veremos en esta sección. En la sección 12 estudiaremos las disciplinas espirituales o la sadhana, el cultivo de los 4 pilares de la disciplina espiritual, sadhana chatushtaya. Viveka, el poder de discernimiento, vairagya, el poder de desapego, el tesoro interior, las 6 virtudes de Shat Sampat y por último Mumukshutva, el anhelo de la liberación espiritual. El Vedanta no es un sendero teórico o filosófico, es un sendero espiritual, práctico, con su propia sadhana. A pesar de que el Vedanta no presenta la sadhana como un medio para adquirir la comprensión, sí comprende que si no tenemos una tierra fértil, no podremos absorber la sutileza de la revelación. Y todo este conocimiento tan rico que han revelado aquellos que vieron permanecerá siendo una teoría o un sendero para admirar, pero no para vivir. Y para poder vivir desde esta realidad, tenemos que preparar nuestro propio campo donde puede florecer la semilla del Vedanta. Viveka es básico, central. Viveka Chudamani es el libro que escribió Shankaracharya donde explica la joya del discernimiento tan central, qué es el ser, qué es el no ser. Y como están mezclados, no podemos identificar qué es lo eterno y qué es lo temporal. Y desarrollar el discernimiento en todo lo que hacemos, en todas nuestras acciones, nos va a dar la actitud propensa para la revelación. Vairagya es desapego, es despasionamiento de la vida, de la realidad material, para poder identificarnos con la conciencia que está más allá de la experiencia dual. Vairagya. El Sat Sampat, los 6 tesoros, son cualidades como la tolerancia, el control de los sentidos, etc. Importante para tener un intelecto purificado que nos permita captar la sutileza de estas verdades. Y por último, por supuesto, Mumukshutva. Detrás de todos nuestros deseos hay un deseo básico y fundamental, que es el deseo de liberación. Y el Vidya, el conocimiento de Brahma Vidya, nos va a permitir reconocer que de hecho, más allá de todo lo que deseamos a Brahma, deseamos la unificación, pero para poder verlo necesitamos el Yoga Vidya,
el sendero de la purificación, el sendero de la preparación de nuestro. Me encanta cuando dicen los Upanishad, Brahma, uno no puede causar la revelación de Brahma porque Brahma se revela solamente a aquel que Brahma elige. Entonces uno dice, ok, ¿qué me queda por hacer? Solamente esperar si Brahman me elige. Pero en el mismo respiro dice, pero Brahman jamás se va a revelar a alguien que no tiene el corazón purificado, a alguien que no tiene discriminación, a alguien que no tiene... Entonces, ok, entonces no puedo hacer nada para que Brahman se me revele, revelar mi naturaleza brahmánica, pero si no hago el trabajo de purificación, el yoga vidya, seguro que no se va a revelar. Pero Prabhupada dice algo mucho más profundo aún, y dice, el ser eres tú, no es que alguien, el Brahman, se va a venir a revelar a ti y dices, oh Brahman, gracias por elegirme. Tú eres el ser, tú eres el que se revela a sí mismo, a ti mismo. Pero si tú no das nada, no tienes la capacidad de dar, ni siquiera tienes la capacidad de dar Brahman a ti mismo. Entonces, todo el sendero de superar el egoísmo es que tú como Brahman puedes entregarte a ti mismo como Brahman y liberar y alcanzar la cima de la conciencia después de este proceso de evolución de la conciencia. Lo máximo es el reconocimiento de la conciencia. Es de alguna manera como saltar una dimensión. Uno es consciente de la realidad dual. Pero Prabhupada nos invita a ver qué es lo que presta atención a aquel que es consciente de la realidad dual. Esa es la conciencia. Y cuando hacemos el giro y reconocemos nuestra naturaleza como conciencia, es como que todo el círculo del samsara se cierra y queda liberado. Esa es la liberación, esa es la moksha. Y a eso, el mumukshutva, a eso tiene que aspirar. En la sección 13 estudiaremos el sendero vedántico de la autorrealización, más allá del pensamiento, sabiduría como conciencia, la importante relación del guru-discípulo en el Vedanta, los Mahavakyas, desvelando los 4 pasos de la ascensión espiritual. Estudiaremos la soledad, un camino hacia el autodescubrimiento. Y por último, en la sección que Prabhupada llama Solo la realidad es. En esta sección dedicaremos, después de ya haber entendido la ontología, la epistemología, la ética, la cosmología, la teología, estaremos más preparados para entender lo más sutil que nos presenta Prabhuji mediante las palabras del Vedanta, que es la realidad última, la conciencia, la autorrealización, la importancia de recibir este conocimiento de seres autorrealizados, tan central en este sendero como en tantos senderos clásicos del hinduismo, y la manera muy particular que Prabhupada nos presenta los Mahavakyas. Mahavakyas son las 4 afirmaciones vedánticas que resumen toda la sabiduría del Vedanta. Y Prabhupada nos lo presenta como un proceso de ascensión de la conciencia. Fascinante, lo vamos a estudiar en esta sección. Y la soledad como el Brahman es uno, no hay 2. Y el hecho de que no haya 2 es que si no podemos aceptar la soledad del uno, en esa soledad del uno no es una isolación, no es un aislamiento, sino es una unidad, es una soledad que incluye a todos. Pero tenemos que ser capaces de afrontar esa soledad, esa unidad de nuestra esencia. Por último, hay una sección que finaliza el libro y se llama Solo la realidad es. Y ese es de la realidad lo estudiaremos en esta sección. En la última sección estudiaremos la conciencia, el Vedanta y las disciplinas modernas, la conciencia en el Vedanta y la neurociencia, la percepción, experiencia y realidad, Vedanta y psicología,
el ego, la identidad propia y la conciencia, perspectivas desde el Vedanta y la filosofía occidental, la conciencia y la naturaleza de la realidad, el Vedanta y la física, integrando la conciencia, el camino hacia la autorrealización. Los sabios del Vedanta presentaron la conciencia como el fundamento unificador de toda la realidad. Y era su experiencia directa y así lo expresaron. Pero la humanidad comenzó a explorar las leyes de la naturaleza, desarrollando así disciplinas como la física, la neurociencia, la física cuántica y explorando, incluso logrando manipular las leyes de la naturaleza, creando así tanta comodidad para la experiencia sensorial y explorando y tomando la ciencia como un sendero hacia el descubrimiento de la realidad ontológica del mundo. Y se han hecho muchos avances y hay muchos descubrimientos que comienzan a apoyar. No es que el Vedanta necesita esa confirmación porque viene desde una experiencia, no desde una conclusión, pero comienzan a verificar y demostrar las verdades vedánticas tan antiguas. Entonces es fascinante entrar en esos estudios modernos y ver cómo las verdades vedánticas se van descubriendo en las diferentes filosofías, ciencias y descubrimientos modernos. En definitiva, terminaremos este curso explorando cuál es el sendero hacia la realización de estas verdades fundamentales, la realización de la conciencia. Para finalizar esta clase quiero recordar las disciplinas esenciales del Vedanta, que son Shravana, escuchar y aprender de las escrituras y del Guru, Manana, reflexionar e interiorizar las enseñanzas, y Nididhyasana, la meditación vedántica para la realización. Esta es la disciplina central del Vedanta. Y así vamos a ir cada clase practicando estas disciplinas. Comenzaremos por Shravanam, escuchando a Prabhuji, un ser autorrealizado que nos transmite su experiencia mediante el lenguaje vedántico, la apertura hacia los Upanishads, hacia la herencia espiritual de los veedores de antaño, con esa actitud de apertura. Lo que ellos vienen a decir no es nuestra experiencia sensual. Nos vienen a describir una experiencia suprasensual. Nos vienen a describir su metaconciencia, más allá de la conciencia dual del día a día. Y para estar abiertos a esas verdades tenemos que sentir esa curiosidad por el misterio, porque evidente, obvio no es, incluso es ilógico. Pero hay algo, si vamos solamente con la lógica, encontraremos las paredes mentales de nuestras conceptualizaciones. Y el Vedanta es una invitación a romper los conceptos y unirnos con la verdad. El concepto es una definición mental y la arrogancia humana al pensar que mediante mi mente puedo comprender la realidad última nos muestra que es posible realizar, pero no comprender, realizar la realidad supramental. Y con esta actitud de curiosidad, de apertura, escucharemos a los veedores y a los seres autorrealizados en las diferentes clases cómo describen la realidad y los diferentes aspectos en cada sección. Luego, Mananam es nuestro momento para evaluar cómo me influyen estas verdades. Y esto es tan central en el mensaje retroprogresivo de Prabhuji. No es suficiente estar de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Brahman es la realidad última. No es un mensaje para aceptar, no es un mensaje para creer, no es un mensaje para seguir ciegamente, sino es un mensaje para dejar que toque mi propio
buscar, para que despierte mi propia indagación. Mananam es lo que los rishis llaman reflexionar, indagar, preguntar. Y en estas clases aspiro a compartir mi indagación sobre estas escrituras y a invitar a quien escuche a su propia indagación. ¿Qué de estas verdades estás de acuerdo? ¿Qué estás en desacuerdo? ¿Cuáles son las verdades que te tocan y te llegan? ¿Cómo te influyen? ¿Cómo las aplicas? Es una indagación crítica, es un pensamiento crítico hacia las verdades, no dogmático y no teológico, no es un asunto de creencia, sino de confianza. La shraddha, la fe que requiere este sendero, es fe en que hay un estado más allá de la limitación mental y sensorial. Y mediante esa fe me da la posibilidad de abrirme hacia la descripción de aquellos que lo realizaron. Y esto no es suficiente, tiene que ser mi autorrealización. Entonces yo tomo todos esos conocimientos y mananam, reflexiono. Cada clase va a ser una invitación a la reflexión y un compartir mi propia reflexión en estas verdades. Pero, como dijimos, Vedanta no es una filosofía, no es suficiente reflexionar, convencerse. La meditación, nididhyasana, la meditación vedántica, la aplicación de estas comprensiones a mi actitud, a mi manera de ver la vida. Y la nididhyasana es el estado en el que permito que todas estas comprensiones se conviertan en mi autorrealización. Eso nadie puede hacer por mí y yo no puedo hacer por nadie. Prabhuji nos transmite su nididhyasana, su autorrealización, pero esa es su experiencia. Tiene que ser mi propia experiencia. Y es así como yo, como Brahman, como mi realidad última, estoy en el centro de esta historia. Soy el actor principal de la historia de mi vida. Y eso Prabhuji todo el tiempo lo pone muy claro. No me mires a mí, no me admires a mí, sino que toma esta semilla de curiosidad y deja que florezca en ti. Haz de esta filosofía un amor hacia el conocimiento, no una indagación intelectual seca, sino una manera de animarte a explorar tu propia naturaleza. Esta es la invitación del sendero retroprogresivo, así como es transmitido mediante el lenguaje del Vedanta en el libro de Prabhuji. Así que con esta presentación espero que me acompañen a esta serie de clases que van a ser para mí mi propia manera de compartir mi exploración del Vedanta. Entonces agradezco a Prabhuji primero por poner su mensaje en las preciosas palabras vedánticas y por la oportunidad de compartirlas en este instituto. Nos vemos en la clase siguiente. Jai Prabhuji.